Bueno, como hoy decíamos, uno puede dividir, ¿sí?, a las plantas en distintas fases, ¿no? Y entonces, eso en general a nosotros nos ayuda como para decir, bueno, yo por ejemplo, trasplanto una plantita, ¿sí?, o la pongo a germinar y quiero saber, ¿sí?, eh, cuánto tarda hasta florecer, ¿sí? O desde que floreció, cuánto tarda a darme el frutito que yo voy a cosechar, ¿sí? O entonces uno puede decir, bueno, de la emergencia a la floración, ¿sí?, cuánto dura, o de la floración a la cosecha, o directamente desde la emergencia hasta la cosecha, ¿sí? Entonces, esto de pensar en las fases nos permite decir, bueno, yo puedo tratar de pensar cuánto dura una determinada fase, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve saber la duración de una fase? Bueno, si yo voy a tener un cultivo, voy a querer saber, poder estimar cuándo voy a estar cosechando el cultivo, ¿sí? Por ejemplo, o cuándo voy a tener flores si yo lo que tengo es un cultivo florícola, ¿no? Entonces, si yo sé cuánto dura, puedo diseñar cuándo sembrar según cuándo a mí me conviene que ocurra cierta fase, ¿no? Por supuesto, después también depende de otras cosas, pero poder estimar la duración de la fase, ¿sí?, a mí me va a poder permitir prever ciertas cosas. La duración de las fases, ¿sí?, más allá de que haya otras cosas que también influyan, depende bastante directamente, ¿sí?, o principalmente de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, arvejas, ¿sí? Por ejemplo, sembré arvejas, ¿sí?, y yo agarro y las siembro acá en Buenos Aires, ¿sí? Digo, bueno, agarro y anoto en un cuadernito, la sembré tal día, ¿no? Y cuando voy y cosecho las arvejitas, ¿sí?, agarro y anoto qué día coseché las arvejitas y digo, bueno, me tardaron 68 días a mí, ¿sí?, en darme desde que salió, ¿sí? Yo capaz la sembré, esperé que salga y digo, bueno, anoté cuándo emergieron las plantulitas y anoto cuándo cosecho las arvejas. Como para decir, bueno, yo el año que viene las pongo y más o menos a los 68 días voy a estar cosechando de vuelta. Bueno, eso puede llegar a servirme a mí, ¿sí?, si yo siempre las siembro en el mismo lugar, si la temperatura media más o menos es parecida, probablemente me sirva ese dato. Ahora, si yo me mudo y de golpe me voy a vivir a Bariloche, ¿sí?, en Bariloche mucho no me va a servir ese dato, porque las temperaturas medias son más frías, ¿sí? Y entonces lo que acá en Buenos Aires me tardó 68 días, probablemente en Bariloche me tarde 80, ¿sí? 85, depende, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las temperaturas, siempre dentro de ciertos límites, ¿no? Pero las temperaturas más cálidas siempre aceleran mucho el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ¿sí? Entonces, hay algo que no sé si ustedes escucharon hablar, que se usa bastante, que es hablar no de tiempo cronológico, que el tiempo cronológico, ¿qué es esto? De decir días, ¿sí? ¿Cuántos días pasaron desde que emergió hasta que yo lo coseché, ¿sí? Eso es tiempo cronológico, ¿sí? Cantidad de días. Hay algo que se usa bastante que es hablar del tiempo térmico. No sé si escucharon hablar, o si lo usan ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? No, nunca. Cuando se dice, por ejemplo, No, después de la primera helada, no sé. Sí, pero no es eso, por Ah, ejemplo. no. El tiempo térmico lo que tiene en cuenta no es cuántos días pasan, lo que uno tiene que tener en cuenta es cada día cuánta temperatura acumula la planta, ¿sí? Entonces, a mí no me importa, y entonces se habla de grados día, ¿sí? Entonces, uno en vez de decir pasaron 68 días, dice, bueno, acumuló 1500 grados días, ¿sí? Y claro, o sea, lo entonces, vimos, por ejemplo, en frutales, cuando decíamos, bueno, acumula tantas horas de frío, bueno, pero no bueno, vimos que era un tiempo térmico. no, lo que pasa es que ahí es distinto. Ahí, cuando acumula frío, es para florecer muchas veces. Y muchas veces eso tiene que ver con la vernalización, que es otra cosa distinta.
Eh, es otra cosa distinta con respecto a esto. Tiempo térmico es cuántos grados acumula, y siempre los grados son de temperaturas por arriba de una temperatura que es la que se llama base, ¿sí? Si no, es más bien temperaturas. Cuanto más cálido es, más grados días. O sea, en un lugar cálido, vos acumulás los grados días, se acumulan más rápido que en un lugar frío, ¿sí? Entonces, en Buenos Aires tarda, si yo te digo, la planta de arveja tarda entre que germina y yo la cosecho, tiene que acumular 1500 grados día. Bueno, cuando la sembré en Buenos Aires, esos 1500 grados días se llegaron a acumular en 68 días. Cuando yo voy a Bariloche, me tarda 85 días en acumular 1500 grados día, ¿sí? Ahora les voy a contar cómo se calculan los grados días, pero lo que a mí me sirve hablar de grados días es que no importa en qué lugar del mundo estoy, yo puedo trasladar, ¿sí? Los días que va a tardar haciendo el cálculo con los grados que necesita acumular, ¿sí? Y entonces uno puede hacer previsiones un poco más ajustadas, que tiene que ver con, bueno, yo me mudo a otro lugar en donde las temperaturas medias suelen ser tales, y así calculo cuántos grados va a acumular por día, y así calculo más o menos cuántos días me va a ir a tardar en llegar a terminar una fase, ¿sí? O puedo ir ajustándolo cerca del momento. También, cuando un año es más frío, bueno, yo puedo ir sabiendo cuántos grados estuvo acumulando, ¿sí? ¿Cómo se calcula el tiempo térmico? Bueno, necesitamos dos cosas, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la temperatura base de una especie, ¿sí? Y eso en general uno lo busca en internet y aparece, ¿sí? Y muchas veces cuando uno compra semillas también en la semillera pone en el paquetito cuál es el dato de temperatura base, ¿sí? Y después uno tiene que saber cuál es la temperatura media de cada día, ¿sí? Y cómo se calcula el tiempo, los grados que acumula una planta. Bueno, es la temperatura media menos la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las arvejitas que de temperatura base tienen 10 grados, ¿no? Entonces, si un día hace 18 grados, ese día la arveja acumuló 8 grados. ¿Se entiende? Si al otro día hace 10 grados, ¿cuánto acumula la arveja? Nada. Nada. Si hace 5 grados, Nada. nada, ¿sí? Si es Nada, negativo, claro. es nada. Si hace 15 grados, 5. 5. Bueno, así. Entonces, cada día va acumulando distinta cantidad de temperatura, ¿sí? Y lo que ocurre es que cuando llega a acumular la cantidad que necesita, lo que se vio es eso, que esta arveja cuando acumula los 1500 grados, ya está lista para cosechar, ¿sí? Entonces, uno puede trasladar de algún modo, puede hacer cálculos de cuántos días va a tardar en distintos lugares según cuáles son las temperaturas medias de ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Puede volver un Se poquito los para atrás? cuento, sí, La anterior. sí. Gracias. Esto igual está subido al campus, ¿eh? ¿Y Entonces, qué pasa cuando va? sí, No, porque digo, hay cultivos que comúnmente les decimos como, bueno, otoño-invernales o, Bueno. bueno, por temporadas, ¿no? Capaz que en algunas zonas, en ese periodo, o sea, otoño-invierno, no llega a acumular esas horas, entonces no llega a desarrollarse del todo, ¿no? sí, digamos, después uno el cultivo, por supuesto que más allá de estimar, uno lo tiene que sembrar más o menos en la época en que hay que sembrar. En distintos lugares se corre un poquito la época de siembra, ¿sí? No es en lugares un poco más fríos, capaz se siembra un poco después, y en lugares más cálidos antes. Eh, pero esto lo que te permite es, digamos, no es que, digamos, el cultivo se siembra en primavera, no lo puedes sembrar en otoño. No, no Eso ya entiendo, está pero claro. Pero
pero esto lo que te permite es estimar cuántos días va a tardar, ¿sí?, en producirse una fase. Entonces, si vos lo pones en un lugar muy frío, digamos, si es muy muy frío, sí, puedes no llegar a tener flores y frutos, en realidad. Si no es dentro del rango de temperaturas del cultivo. O sea, vos eso lo tenés que respetar, el rango de temperaturas. Lo que tiene esto del tiempo térmico es que te da una idea de que si vos lo vas a poner en un lugar muy frío, si está dentro del rango, o sea, muy frío me refiero a, si la temperatura base de la planta es 10, tenés que tenerlo en un lugar que sea más de 10. Si vos lo tenés a 10 o a menos, no va a crecer, no va a acumular grados. Pero vos podés tener algunos días en donde no acumula grados días, pero no puede estar siempre. Si no acumula, no se va a desarrollar, eso sí te va a pasar. No sé bien la pregunta si va por ahí. Sí, como para calcular, o sea, sobre todo afecta cuando hace más frío, cuando hace más calor, a lo sumo te acelera el Te proceso. acelera el proceso, el calor, sí. Te acelera el proceso, eso es lo que tiene. Y ojo, porque a veces acelerar el proceso no es lo que uno quiere. Por ejemplo, si yo pongo un cultivo de acelga, O si yo la repollo, acelga ¿no? la cultivo con un poco más de temperatura, se va a acelerar. Pero ¿qué va a pasar entonces? Voy a tener hojas más chicas Y y se va va a a flor. florecer antes. Sí. Y a mí no me sirve eso. Yo quiero que vaya Tiene- creciendo lento y vaya acumulando más biomasa. Sí, los años anteriores repasó con las brasicáceas, o al menos a mí me pasó, de que se iban a flor en junio, porque, no sé, estábamos de remerita de Claro, repente. exacto. Sí. Bueno, eso pasa porque se acelera por la temperatura. Se te aceleran las fases. Entonces te florece mucho antes. Si ya probablemente ahí se te acumularon los grados días para florecer y floreció. Entonces vos, Pero ahí, perdón, sí, habló no, alguien, ¿no? ahí no lo puedes prever si a vos se te cambia el clima, vos ya sembraste y toca un año. No, obvio. Digamos, uno puede prever si bueno, leyendo el servicio meteorológico, y si ya te dicen, bueno, este año va a ser más cálido, bueno, ahí puedes tener una idea de decir, bueno, lo siembro un poco más tarde, va a durar más, por ejemplo, el otoño va a ser más cálido, bueno, lo siembro un poco más tarde para que no agarre tanto calor durante el otoño, no acumule tanta temperatura. ¿Se entiende? Sí, pero lo que hablábamos antes, Sí. que una planta florezca, por ejemplo, el ejemplo que usted dio recién, ¿va a depender solo de No, los grados no, que no. acumule? No, No, también el fotoperiodo, sí, otras cosas, ¿o no? sí, sí, sí. Ah, La clase que viene vamos a hablar de floración, y en floración hay plantas que son independientes del fotoperiodo, pero el fotoperiodo en general es lo que más define que ocurra o no la floración. Pero tiene que haber llegado a una fase de desarrollo para poder florecer. Si la planta no es adulta, ¿sí?, no pasó de juvenil a adulta, por más que esté el fotoperiodo, no va a florecer. Entonces, la fase, necesitas que llegue a cierta fase que tiene que acumular. Esta planta no va a florecer por más que esté en el fotoperiodo que tenga que estar. ¿Se entiende lo que digo? Porque sí. no llegó a pasar a fase adulta. Lo vamos a ver. Son dos cuestiones separadas, de algún modo. Esto de acumular una cierta cantidad de grados días son los que nos da una idea de los grados días que necesita para ir pasando las fases. Pero después, por supuesto, que florezca o no, después también depende del fotoperiodo. Claro, discúlpame, Romina. Esto es un tema, por ejemplo, cuando buscamos que las plantas florezcan justo para el día de la primavera, ponerle el día de la madre, o Sí. sea, viste, en viverismo eso Bueno, es común. esas cosas se pueden, la clase de viene vamos a ver un poco de eso. Muchas veces esas cosas se pueden regular con el fotoperiodo y también con la temperatura, pero en general es más común regular con la luz, ¿sí? En algunas especies se puede muy fácil, en otras capaz no, pero el fotoperiodo a veces permite bastante regular la floración. Porque sí, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso, con que, bueno, yo necesito las flores tal día sacarlas, ¿sí? O tal semana. Y entonces hay que sincronizarlo. Y entonces ahí te vino
un año más frío, más cálido, y te va cambiando bastante eso. Sí, sirven para esas cosas de manejo, tanto la temperatura como el fotoperiodo. Sí, Bueno. y el desarrollo se renota. Por ejemplo, yo este año que sembré en almácigos están re chiquitos y años anteriores yo para esta época ya estaba repicando, Sí, como sí, ahí se ve como que fue un invierno, un otoño más frío sí. y sin luz también, o sea, más Sí. nublado, todo Sí, más junto. nublado, pero ahí seguro que lo que más te está influyendo Es la es la temperatura, temperatura. ¿no? Sí, Ok, sí, sí. les voy a armar un invernáculo. Sí. Sí, si le das calorcito, eh, vas a conseguir que querés Pensé que era más. porque no hubo sol, o sea, pensé que lo que más se Bueno, jugaba es que la hubo luz poco invierno. también te está afectando, pero la temperatura sí, seguro que es la temperatura sobre todo. Sí. Eh, ojo, a veces, depende de lo que quieras, a veces el crecimiento más lento, es como el ejemplo este de la selga, el crecimiento más lento te termina dando un tamaño final mayor, ¿sí? Lo que te pasa con una espinaca, que si vos la cultivás a temperaturas mayores, te florece más rápido, pero cuando florece las hojas son chiquitas. El tamaño final al que llegan las hojas es mucho más chico. Crecen mucho más rápido las hojas, pero llegan a un tamaño más chico. En cambio, cuando uno las cultiva con temperaturas bajas, ¿sí? Tardan más en crecer y además, pero van acumulando más biomasa y llegan a un tamaño de hoja mucho mayor. Entonces, depende lo que... A veces, está bien, te tarda más, tan re chiquitas, pero capaz te termina dando una planta más grande después. O más cantidad de hojas. Y eso va a ser más fotosimilados y te da más flores o más frutos, ¿sí? Depende con qué trabaje cada uno, ¿no? Qué es lo que uno quiere, si queremos velocidad o a veces queremos tamaño de las cosas, ¿sí? Pero bueno, a veces que sea muy chiquito y muy lento, después termina que la planta es medio débil o la agarra algo que te puede pasar es que capaz, si viene muy chiquita, cuando la agarra el invierno, no es tan fuerte, ¿sí? Porque siempre las plantas más jóvenes son más susceptibles que las plantas más adultas. Y a veces pasa eso también. Depende con qué esté uno trabajando. Pero sí te cambia, probablemente eso te cambia principalmente, puede ser que tengas menos luz y qué sé yo, pero principalmente yo diría que ahí es la temperatura la que hace que crezcan más, que vengan más chiquitas. No acumuló todavía la cantidad de grados días. Si le haces un invernaculito con un poco de nylon, vas a ver que va a cambiar, que va a crecer más rápido. Bueno, empezamos a ver algo de germinación, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, sí. Dale. Sí. Bueno, para que germine una semillita, ¿qué tiene que ocurrir? A veces no germinan, ¿por qué? Tiene que ingresar agua, puede estar en dormición o en latencia. Bueno, puede estar en dormición, en latencia, o puede estar ¿qué? A veces no germina porque están dormidas, ahora vamos a ver dormición hoy, pero a veces no germinan porque están muertas directamente. Pueden no ser viables, sí. Pueden no ser viables, ¿sí? Entonces, existen test de viabilidad, ¿sí? En donde ahí lo que hacemos es, estos test se hacen cuando uno tiene un pool de semillas y quiere ver si son viables o no, ¿sí? Entonces, lo que se hace es vos tenés una bolsa de semillas y agarrás 10 y le haces el test. Si vos tenés una sola semilla, no le haces el test porque para hacerle el test la matás, ¿sí? Pero hay un test que se llama una prueba de tetrazolio, ¿sí? Que lo que hace es, uno lo que hace es ponerle embeberlas con un sustrato, ¿sí? Que reacciona con una enzima que está en el embrión,
¿sí? Que cuando el embrión está vivo, produce unas enzimas deshidrogenasas que reaccionan con este sustrato que uno le pone y cambia de coloración y se pone en colorado el sustrato, ¿sí? Entonces, después uno abre la semillita y mira cómo está el embrión, y cuando si el embrión estaba rojito, las semillas estaban vivas. Si el embrión está blanco, ¿sí? Parte blanca, el embrión, la semilla estaba muerta, ¿sí? Entonces uno puede saber si uno capaz encuentra una bolsa vieja de semillas y dice, bueno, voy a ver si las pongo a germinar y no me germinan, bueno, a ver si están vivas o no, y uno hace este tipo de pruebas, ¿sí? Vamos a ver que después hay otras cosas que puede ser que no germinen, pueden estar vivas y no germinar porque están dormidas, y es otra cosa, pero en principio uno puede hacer este tipo de pruebas, ¿sí? De viabilidad. De vuelta, esto se hace cuando uno tiene una bolsa de semillas, ¿sí? No con una sola. ¿Cómo conservan ustedes las semillas, si las tienen que conservar? En la heladera. ¿En la heladera? No, ¿Qué significa en la heladera? ¿Qué le están generando? Frío. no, frío. Frío. Bueno, temperaturas bajas y ¿qué más? Es importante. Oscuridad, ambiente seco. Oscuridad. En general se ponen en oscuridad, pero no necesariamente todas necesitan oscuridad. Pero sí, ahí dijeron ambiente seco, ¿sí? Baja humedad. Entonces, para conservar una semilla en general, ¿sí? Principalmente lo que hace falta es tener un bajo contenido de agua y temperaturas bajas, ¿sí? Entonces, esos son los modos en general que uno tiene para almacenar las semillas, ¿sí? Con bajas temperaturas, bajos porcentajes de humedad, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque ¿cuáles son los requerimientos de una semilla para germinar? Bueno, los opuestos, ¿no? Para que una semilla germine necesitamos tres cosas: humedad suficiente, disponibilidad de oxígeno y un rango de temperatura, ¿sí? Fíjense que acá no está la luz, ¿sí? No todas las semillas necesitan luz para germinar, ¿sí? Algunas sí, pero otras no. Entonces, la luz no es un requerimiento, ¿sí? Para germinar. La luz puede ser un requerimiento para salir de dormición, muchas veces en algunas semillas, pero no para germinar, ¿sí? Para germinar hacen falta tres cosas: humedad, disponibilidad de oxígeno y temperatura adecuada, ¿sí? Acá, esto del oxígeno, ¿sí? Suele ser algo que uno se olvide y no tiene tan en cuenta, pero a veces sí es importante en algunos, cuando uno hace una cama de siembra, ¿sí? O pone un germinador, ¿sí? Pone a germinar semillas. Si nos pasamos a veces de humedad, podemos empezar a tener problemas de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo pongo en un algodón con mucha agua y capaz que la semillita, si está muy enterrada en un algodón con mucha agua, no le va bien, pero porque le faltó oxígeno, ¿sí? Entonces, es importante el oxígeno, ¿sí? Entonces, estas son las tres cosas importantes: oxígeno, humedad y un rango de temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, esos son los requerimientos que tiene una semilla para germinar. ¿Qué es lo que ocurre con la germinación? ¿Cómo empieza la germinación? Lo primero que ustedes ven, ¿qué es? El cotiledón. ¿Ves? No, la raíz radicular. La raíz, la radícula. Antes de que salga, cuando sale la radícula, Las en realidad ya radículas. estamos hablando de la etapa que es post-germinativa, ¿sí? Ya germinó la semilla. Cuando uno ya ve la raíz, ya germinó. Antes de que uno perciba la raicita, si ustedes ponen una semillita a germinar, ¿hay algo que notan que cambia? Se infla, se agranda la Se semilla. hincha, ahí está. ¿Por qué se hincha? Porque lo primero que ocurre, ¿qué es? Absorbe agua. Absorbe agua, ¿sí? Entonces, cuando uno pone una semilla a germinar, lo que tiene que hacer es ponerla en un lugar húmedo, ¿no? La ponemos a embeber, que se llama, ¿sí? ¿Embeber qué? El agua, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que haya una rápida absorción de agua, ¿sí? Entonces, hay una primera fase en donde ingresa el agua, ¿sí? Hay un aumento muy grande de la absorción de agua, y la semilla se hincha,
Y después, adentro de las semillas, empiezan a ocurrir un montón de cambios metabólicos, ¿sí? Que son importantes para la germinación. Y que terminan dando que empiece a crecer la radícula y salga, y es lo que uno ya ve cuando ya la germinación es visible, ¿sí? Pero antes de que uno vea la raicita salir, ¿sí? Y que sea ya, que ya está germinada, tiene que primero entrar agua y después ocurrir ciertos cambios adentro de la semilla, ¿sí? ¿Para qué sirve el agua que entra? ¿Qué se imaginan? Y para activar todos los procesos químicos que... Para activar los procesos químicos, ¿y para qué más? Yo acá, ¿qué es lo que veo? Tiene que romperse la cubierta. Se tiene que romper la cubierta, ¿y qué más tiene que pasar? Si yo agarro y rompo artificialmente la cubierta, ¿está germinada la semilla? ¿Qué es lo que ven ustedes cuando germina la semilla? No, tiene que nutrir a esa Tiene que entrar el agua e radícula hincharse. que va a salir. Ustedes ven acá que entra el agua y se Aparición hincha, pero cuando la aparición de la germinó, ¿qué es radícula. lo que ven? Que recién me La dijeron. radícula. Aparición de la radícula. ¿Y esa radícula cómo estaba antes? Dormida. Adentro, chiquita, enroscada. Chiquita eso, chiquita, no estaba. Claro, cuando ustedes la están viendo, lo que están viendo es que la raíz está creciendo, lo que crece la raíz, las células de la raíz están creciendo, por eso la ven, ¿sí? Acá, la raíz está creciendo, esto crece, no es, esta partecita no estaba metida dentro de la semilla, esta partecita está creciendo, ¿sí? O, en realidad muchas de estas células estaban, pero eran chiquitas, y lo que necesitamos es que crezcan para que salga. Entonces, para que esta raíz crezca, para que cualquier célula crezca, ¿qué dijimos? La primera clase de fisio. ¿Qué necesitamos? Turgencia. Turgencia, bien. Hoy, ¿qué más dijimos que hacía falta para que crezca una célula? Que se ablanden las Que paredes. se ablanden las paredes. Necesitamos dos cosas para crecer células. Turgencia y ablandamiento de la pared. Bueno, las dos cosas tienen que ocurrir para que ocurra la germinación, ¿sí? Entonces, tiene que entrar agua, generar turgencia, y las paredes se tienen que ablandar. Y entonces así crecen las células del embrión, ¿sí? De la radícula primero, que es la que va a salir, ¿sí? Después, no solo hace falta que la radícula crezca, a veces no es suficiente la fuerza que tiene la radícula. ¿Para romper qué? Para romper la región micropilar, el endosperma de la semilla, ¿sí? Porque la raíz tiene que romper la semilla para salir, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos ahí también es que las paredes de esa región se ablanden, pero que se ablanden para que puedan ser rotas, ¿sí? Entonces, hay un primer momento de imbibición, ¿sí? De las semillas, es que es muy importante que ingrese el agua rápidamente, que se reorganicen las membranas que están adentro de las células y que crezcan las células de la raíz y que se ablande además la región micropilar, ¿sí? Entonces, las semillas tienen distinta resistencia, ¿sí? Al ingreso del agua. Y eso depende de dos cuestiones principales, ¿no? Dependen, por un lado, del tipo de semilla, ¿sí? La forma de la semilla, y también dependen del sustrato en donde están. Entonces, por ejemplo, las semillas más redonditas tienen mucha menos superficie de contacto que las que son más alargadas. Y las que tienen, después hay otras que son más irregulares, que tienen varios puntos de contacto. Y hay otras que incluso producen un mucílago, ¿sí? Y ese mucílago les permite aumentar mucho más la superficie de contacto, ¿sí? Entonces, las resistencias que tienen estos distintos tipos de semillas son distintas, ¿sí? Eso hace que probablemente estas necesiten más humedad que esta, por ejemplo, para germinar, ¿sí? Y después también el sustrato en donde está también es bastante importante, ¿sí? Una semilla que está en un sustrato con partículas muy chicas tiene muchos más puntos de contacto y va a tener mucha más humedad que una semilla con partículas grandes, en donde los puntos de humedad son mucho más
muchos menos que el de partículas chiquitas, ¿sí? Profe, perdón. Sí. ¿Qué es mucílago? No, nunca. El mucílago es ¿Nunca vieron semillas con...? Como una membrana Se ve sería, como profe. sí, parece Por un ejemplo, nido. cuando remojas la chía. Claro. Las chías Bueno, tienen pero mucílago. por ejemplo, la semilla de jacarandá, que es como etérea y tiene como una membranita alrededor, por ejemplo, transparente. Así es la de jacarandá, por ejemplo. Es- Ahora, Sí, pero bueno, eso eso es, es creo mucílago, que... ¿ves? No es mucílago eso, No, no. es otra Bueno, cosa. sí, acá en El esto sí. mucílago es como una gelatina. Es como un... Claro. Una gelatina parece. Así, Claro. es la de... Esta es chía. A ver... Jacarandá. Jacarandá tiene mucílago. El fruto... Ahí lo estaba viendo. Me parece que la del jacarandá es de las que eran recalcitrantes, Sí, que me no se parece que pueden no. guardar. Es recalcitrante, si mal no recuerdo. O El sea, no se cacao puede almacenar. tiene como un cosito blanquito. ¿Sería como una Así. membrana que recubre la semilla? Podría No, decir. porque No, no, es un... otra cosa. No es membrana, Nada. es una No, no. sustancia viscosa Es que algo que, saca. perdón, es algo que gelatiniza el agua para que la mantenga unida a la semilla. Sí, es ¿Es una eso? sustancia que genera la semilla. Acá Pero, el cacao tiene bastante de eso. La cuestión es que eso permite aumentar la... No, acá. Aumentar perdón, la el superficie... tomate, Sí. lo que tiene el tomate no es mucílago también, lo que tiene adentro esa parte No, viscosa. porque ese inhibe la germinación. Eso. El mucílago ese... Bueno, esa cosita, me parece que no, eso no sería mucílago exactamente, porque eso más bien que tiene ciertos compuestos que inhiben la germinación. Cuando uno lo guarda y se seca eso, si uno guarda el tomate seca el tomate sin sacarle eso, esas semillas después no germinan bien. Vieron que uno las tiene que lavar, las semillas de tomate para Sí, guardarlas y sí, claro, conservarlas. claro. Claro, ok, gracias. Pero el mucílago es eso, que tiene las de chía, las de cacao, ¿sí? Es como una sustancia que aumentan el contacto con, digamos, cuando esa semilla entra en contacto con el suelo, todo esto se humedece mucho más rápido y hace que toda la semilla termina en contacto con más humedad. Después, bueno, el tema con el suelo, por eso uno digamos, si yo tiro semillas en un suelo duro y seco, digamos, no va a germinar probablemente la semilla. ¿Por qué? Porque tiene muy poco contacto con la semilla, ¿sí? La semilla termina con poca humedad. Uno en general, si quiere sembrar en tierra, prepara una cama de siembra, ¿sí? Y si queremos sembrar en un germinador, también preparamos un germinador que en general el sustrato tiene características que permiten aumentar la humedad, ¿sí? Que retenga más humedad. Uno pone en general la tierra, la hace más chiquitita, ¿sí? Rompe las partículas. No las partículas, rompe los agregados de tierra, digamos, ¿sí? Si uno lo quiere hacer a campo, ¿sí? Si uno tiene algo más chiquito, bueno, capaz le pone puede poner un poco de turba o alguna cosa que mantiene la humedad, pero si no, lo que hacemos es romper, ¿sí? Y generar que por lo menos las partículas de tierra estén chiquititas, y entonces eso mejora mucho el contacto de humedad con la semilla, ¿sí? La germinación, ¿sí? Cuando se embebe con el agua, depende bastante de principalmente de dos hormonas, ¿sí? Si bien hay otras hormonas hacen algunas cosas en germinación, hay dos hormonas que son bien clásicas
y en donde el balance de esas dos hormonas determina si la semilla germina o no. Una son las gibberelinas, que son las que vimos hoy, que son promotoras del crecimiento. Bueno, en la germinación también actúan como promotoras del crecimiento, ¿sí? Porque promueven, como vimos hoy, promueven el crecimiento, porque promueven a las expansinas, ¿sí? Entre otras cosas, y también promueven enzimas que ayudan a que el endosperma se debilite, ¿sí? A que se ablanden las paredes del endosperma. Entonces, las gibberelinas actúan promoviendo el crecimiento de la raíz y ablandando el endosperma, porque es el que la raíz tiene que romper para poder salir, ¿sí? La región que se llama micropilar del endosperma. Y después hay otra hormona, que es el ácido abscísico, ¿sí? Que se suele escribir ABA, ¿sí? ABA es ácido abscísico, gibberelinas es GA. El ácido abscísico es una hormona que inhibe la germinación, ¿sí? ¿Por qué inhibe la germinación? Porque inhibe el crecimiento del embrión y porque además inhibe a estas enzimas que rompen el endosperma. Y entonces, si yo tengo unas semillitas, ¿sí? Las pongo en un germinador y con humedad y con todo lo que y la temperatura que necesite, qué sé yo, pero les pongo ácido abscísico, no va a germinar esa semilla. Si en cambio le pongo gibberelinas, me germinan, ¿sí? Entonces, eso si yo le pongo artificialmente, ¿no? Endógenamente, lo que me ocurre, esto naturalmente las semillas se producen una y otra, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco de dormición, pero cuando una semilla entra en dormición, en general aumentan los natural, o sea, dentro de la semilla ocurren cosas que aumentan al ácido abscísico. Y cuando se despierta la semilla, cuando sale de la dormición, aumentan los niveles de gibberelina y se promueve la germinación, ¿sí? Entonces, a mí ahí lo que me importa es que el balance entre estas dos hormonas, ¿sí? Es un poco el que determina dentro de la semilla que ocurra una u otra cosa, ¿sí? Y si uno tiene, por ejemplo, semillas que no están germinando bien, uno le puede poner gibberelinas exógenamente y promovemos la germinación, ¿sí? Las gibberelinas no son como las auxinas que inhiben el crecimiento, que son, vieron que hoy les decía, las auxinas dependen mucho de la concentración, hay que tener como mucho cuidado. Bueno, las gibberelinas medio que no, uno agrega más y produce más crecimiento, más. Puede, después que, por más que uno agregue más, ya no promueva más el crecimiento, pero no llegamos a ver una fase así inhibitoria, ¿sí? No es que uno tiene que tener re cuidado con la concentración de la hormona. Pero como también la gibberelina favorecía como el crecimiento más alargado, si uno le aplica gibberelina a la semilla, ¿no se produce un hipocotilo muy largo o algo así? No, digamos, si vos le tirás un montón de gibberelinas hasta que germina y después dejás de ponerle gibberelinas, no. Ahora, si le seguís poniendo gibberelinas cuando está la plántula, sí. Si no, no. De todos modos, uno no le pone un montón de gibberelinas porque las gibberelinas salen caras, digo. Uno, cuando quiere, eso muchas veces se usa a veces cuando uno tiene algunas semillas importantes por algo, que están viejas y que no están germinando bien y querés rescatar una planta o algo, bueno, podés probar tirándole gibberelinas y haciéndolas germinar. Si no, uno normalmente no le pone por poner. O plantas que a veces hay plantas que también. La longevidad de las semillas es muy variable con las especies. Hay especies que son súper longevas y uno puede tener almacenada la semilla años, ¿sí? Se han encontrado semillas de miles de años que han logrado hacerlas germinar. Y después hay especies que la semilla dura nada, ¿sí? Sale de la planta madre y si no germina en 6 meses muere. Es súper variable eso con las especies. Pero bueno, no sé por qué llegué a lo de variable, pero la cuestión es que no es que uno suele usar gibberelinas, pero a veces sí. A veces estas semillas que envejecen muy rápido y mueren, bueno, capaz con gibberelinas las ayudas un poco más, ¿sí? Bueno,
dormición y de última seguimos la próxima, ¿sí? ¿Qué es la dormición? Bueno, recién decíamos, para que una semilla germine necesitamos 3 cosas, acuérdense: humedad suficiente, disponibilidad de oxígeno y un rango de temperatura adecuado. Bueno, yo les decía, ustedes tienen un pool de semillas, ¿no? Ponen a germinar 20 semillitas y le germinan 2 nomás, ¿no? Y entonces ustedes dicen, bueno, estaban muertas estas semillas. Agarran, ¿sí? Tiene un montón de semillas de la bolsa. Agarran 10, le hacen la prueba de tetrasolio y les da que las 10 estaban vivas. Entonces dicen, no, no están muertas. No están muertas, pero tampoco me germinan. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Puede ser que estén dormidas, ¿sí? Dormidas o en latencia. ¿Por qué entran en dormición las semillas? A ver, algunos escucharon hablar ustedes de dormición, sí, ¿no? Sí, la planta desarrolla dormición en las semillas según, no sé, si es de ambiente muy frío, la semilla acumula horas de frío para saber cuándo pasó el invierno y cuándo puede florecer, o no sé, si vive en ambientes muy secos, o como para saber cuál es el momento óptimo para que la planta germine y sea viable que crezca. Bueno, ahí va. La germinación, entonces, o sea, la dormición, ¿qué hace? Previene que la semilla germine y después la plántula esté en una condición que es desfavorable. Por ejemplo, recién decían el ejemplo de que una semilla, por ejemplo, una planta que es estival, ¿sí? Una planta que germina en primavera, normalmente, tiene, hoy decíamos recién, bueno, para que germine tiene que tener un rango de temperatura adecuado. Bueno, capaz esa especie germina cuando más o menos las temperaturas medias son 20 grados. Ahora, y en invierno decís, bueno, no está germinando porque hace frío. Bueno, capaz viene un veranito de San Juan, que son 2 o 3 días cálidos en medio del invierno, y eso me hace que eso podría disparar la germinación de la semilla. Ahora, esas semillas perciben 3 días cálidos, germinan, pero después la plántula va a tener que fumarse todo el invierno, ¿sí? Y eso, para una planta que no es de invierno, va a ser totalmente desfavorable, ¿sí? Probablemente muera, ¿no? Entonces, la dormición le permite a las plantas no germinar, ¿sí? Más allá de que estén los requerimientos para germinar, porque capaz llueve y hay humedad suficiente y justo enganchó un rango de temperatura porque hubo alguna cosa que hizo que la temperatura sea adecuada y germina en una estación que no tenía que germinar, por ejemplo. Bueno, cuando las semillas están dormidas, lo que le permite la dormición es evitar, es germinar, ¿sí? Aunque estén los requerimientos para germinar en una situación que después va a ser desfavorable para la plántula, ¿sí? Existen en las plantas distintos tipos de dormición, ¿sí? Vamos a ver hoy algunos ejemplos. Y después hay semillas que tienen dormición y hay semillas que no tienen dormición, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos primero a dividir 2 tipos de dormición, ¿sí? Hay una dormición que se llama dormición primaria, ¿sí? Que esa se instala, aparece en la semilla en las primeras etapas del desarrollo de la semilla, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con esa dormición primaria? Impide que la semilla germine en la planta madre, ¿sí? Porque recién decíamos, las semillas para germinar necesitan humedad, oxígeno y temperatura. Ahora, cuando las semillas están en la planta madre, pueden tener la humedad suficiente, pueden tener el oxígeno suficiente y pueden estar con la temperatura adecuada para germinar. Pero si germinan en la planta madre, no van a estar en el suelo y se van a morir esas plántulas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dormición primaria evita que la semilla germine en la planta madre y se muera ahí, ¿sí?
algunos cereales, ¿sí? A veces pierden, ¿sí? Esa dormición temprana y traen aparejados varios problemas que se llaman, no sé si escucharon hablar alguna vez, brotado precosecha, ¿sí? Que, por ejemplo, acá el choclito uno lo abre y muchos granitos ya están brotando, ¿sí? Hay una variedad de sorgos, ¿sí? que no se usa ahora comercialmente, se usa bastante para investigación, que tiene ese problema de que brota, ¿sí? Brota un montón en la espiga, ¿sí? Entonces, ese brotado precosecha, ¿sí? Genera que esas semillas se pierdan, ¿sí? Estas plantitas que germinaron acá se van a morir, ¿sí? Entonces, todas las especies, ¿sí? Casi todas las especies tienen esa dormición primaria, ¿sí? Que hacen que las semillas, porque la semilla ya puede estar madura, pero evitan que germinen en la planta madre, para evitar eso, que se mueran después si brotan en la planta madre, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es la dormición primaria. Muchas veces, no sé si les pasó, que uno cosecha una semilla y si la siembra apenas la cosecha, muchas veces no germinan bien. ¿Eso por qué es? Porque están saliendo recién de esa dormición primaria. Y en cambio, capaz uno la cosecha, la guarda un tiempito y después la siembra y germinan todas. ¿Les pasó alguna vez? Sí, me pasó. Sí, Saqué semilla de una planta, la quise germinar y no abrían. Y después con la misma producción, sí, después de un mes, sí me abrieron. Bueno, es porque apenas uno la cosecha, tienen la dormición primaria. Algunas salen de dormición primaria bastante rápido. Y uno las saca de la planta, las cosechás y las sembrás y germinan re bien. Pero porque salen muy rápido de esa dormición. Pero a veces no, uno las tiene que guardar un tiempito para que germinen todas, ¿sí? Y eso es por este tema, ¿no? Porque están en dormición primaria, ¿sí? Entonces, en la planta madre están en dormición primaria y pierden esa dormición cuando cuando se separan de la planta madre, ¿sí? Entonces, recién ahí germinan todas, ¿sí? Entonces si uno cosecha y las guarda un tiempito, ¿sí? Un mes, capaz 15 días, un mes, ahí vamos a tener mayor tasa de germinación probablemente, ¿sí? Bueno, esta dormición primaria la tienen casi todas las semillas, ¿sí? Ahora, una vez que salen, se separan de la planta madre, las semillas pierden esa dormición primaria, ¿sí? Y ya están listas para germinar si las condiciones son adecuadas. Ahora, muchas veces las semillas después de salir de esa dormición primaria, entran en lo que llamamos dormición secundaria, ¿sí? En donde ahí hay distintos tipos de dormición secundaria. La dormición secundaria se adquiere después de salir de esa dormición primaria, ¿sí? Esta dormición secundaria tienen muchas semillas, pero no todas las semillas, ¿sí? Es más, las semillas de los cultivos en general, ¿sí? Las comerciales, en general ya no tienen dormición secundaria. ¿Por qué? Porque la domesticación de las distintas variedades, ¿sí? El mejoramiento, en general siempre fue buscando y quedándose con los genotipos que no tienen esa dormición secundaria. ¿Por qué? Porque yo quiero tener las semillas y que cuando yo las pongo, cuando yo les doy las condiciones, las tengo guardadas sin humedad. Cuando las pongo con humedad quiero que me germinen. Bueno, eso con los miles de años de mejoramiento vegetal se ha ido llegando a muchas variedades que no tienen esa dormición, que perdieron todas esas dormiciones. Pero cuando uno va a plantas más nativas, ahí sí encontramos de vuelta que las plantas, muchas semillas tienen distintos tipos de dormición secundaria. Y que uno, para poder hacerlas germinar, tiene que romper esa dormición, ¿sí? Para sacarlas de dormición y hacerlas germinar. ¿Cuáles son los ejemplos de dormición secundaria? Bueno, uno es, por ejemplo, el control de la dormición por la temperatura estacional, ¿sí? Y eso es lo que decíamos hoy. Hay semillas que
tienen que germinar, por ejemplo, en primavera, cuando las temperaturas medias son más elevadas, ¿sí? Y entonces, para poder salir de dormición, necesitan censar muchos días, ¿sí?, de temperaturas frías, ¿sí? Entonces, después de tener un mes de temperaturas frías, recién ahí salen de dormición y pueden germinar, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, siembra, muchas veces es común sembrar, dejarlas un tiempito en la heladera, ¿sí?, y después sacarlas para germinar. Bueno, eso que se llama estratificación tiene que ver con esto, de romperle la dormición por temperatura estacional, ¿sí? Y eso entonces, y existen especies que uno las tiene que poner en frío y especies al revés, que necesitan acumular temperaturas de calor. Todas las especies invernales, ¿sí?, necesitan pasar cierta temporada de calor para germinar, ¿sí? Qué sé yo, los cultivos que se suelen sembrar, los cultivos de cebada, trigo, esos cultivos que se suelen sembrar en invierno, bueno, las semillas muchas veces tienen que acumular calor para que después puedan germinar, ¿sí?, para salir de esa dormición secundaria. Entonces, el de temperatura estacional tiene que ver con eso. Las especies que son invernales y estivales, ¿sí?, que son de invierno y de verano, en general tienen este tipo de dormición. Hoy en día, cuando uno compra comercialmente, probablemente las perdieron la dormición, pero naturalmente, ¿sí?, las especies nativas, que son invernales estivales, suelen tener este tipo de dormición, ¿sí? Después hay especies que no, porque las que son más cercanas del Ecuador no tienen distintas temperaturas en las distintas estaciones del año, entonces no dependen de eso. Pero las que sí, muchas veces tienen este tipo de dormición, ¿sí? Después, otro tipo de dormición, ¿sí?, es el de temperaturas alternadas, ¿sí? ¿Por qué existe una dormición que tiene que ver con las temperaturas alternadas? ¿Qué es lo de temperatura alternada? Tiene que ver con la amplitud térmica, ¿sí? Si uno está en un suelo, en los primeros 5 centímetros del suelo, ¿sí?, durante el día la temperatura se calienta y aumenta por el sol, y a la noche las temperaturas son más frías. Entonces uno tiene, entre el día y la noche, tenemos una amplitud térmica mucho mayor cuando estamos cerca de la superficie que cuando estamos a, por ejemplo, 20 centímetros de la superficie. A 20 centímetros la amplitud térmica es muy baja, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando uno mide la temperatura entre la noche y el día, de día hay 16 grados, de noche 14, ¿sí? Tenemos 2 grados de amplitud térmica. Acá, cerca de la superficie, tenemos 20 grados, ¿sí? Entonces, hay semillas que usan el censado de esa amplitud térmica, ¿sí?, logran censar esa diferencia de temperatura entre el día y la noche y entrar o salir de dormición según si percibe esas temperaturas. Entonces, lo que se encontró es que, ¿y eso qué les permite? Bueno, les permite saber si están muy enterradas o no. ¿Cuál es el problema de que una semilla, por ejemplo, germine acá? Bueno, si una semilla que germina acá, tiene que el hipocotilo crecer 20 centímetros hasta llegar a la luz. Probablemente se muera en el camino, ¿no? Entonces, no estaría bueno. Entonces, es desfavorable esa situación de germinar en lugares muy profundos. Bueno, el censado, ¿sí?, que si esa semilla no censa Que está la temperatura ideal. Claro, que está esta diferencia entre la noche y el día, queda Claro. dormida, ¿sí? No sale de dormición. Cuando en cambio germina, logra Germinar. censar la mayor amplitud térmica, sale de dormición y germinan, ¿sí? Las temperaturas alternadas también dan idea de otra cuestión, que tiene que ver con la cobertura del suelo, ¿sí? Las semillas pueden estar en la superficie, pero si tienen arriba
una cobertura muy grande de suelo, o sea, si tienen, por ejemplo, pastos, ¿sí? Como en este ejemplo, si las semillas están debajo de un canopeo, ¿sí? De una vegetación verde, pasa un poco lo mismo con la temperatura. Acá los rayos del sol no pegan directo, entonces acá no se calienta tanto durante el día el suelo, y tampoco se pierde, ¿sí? Porque la cubierta vegetal sirve un poco de amortiguación, ¿sí? Y entonces el calor tampoco se enfría tanto de noche. Entonces la amplitud térmica debajo de un canopeo también es baja, ¿sí? Y en cambio, cuando el suelo está desnudo, ¿sí? Si pasa un herbívoro y te come las plantitas, la amplitud térmica es mayor. Bueno, esto de las temperaturas alternadas también le permiten a la semilla poder saber si están debajo de una vegetación o no. Entonces, la dormición, ¿sí? El control de la dormición por temperaturas alternadas es un control que tienen algunas semillas que le da una idea de dos cuestiones. Les da una idea de la profundidad del suelo y de si el suelo ese estaba cubierto o no por una vegetación, ¿sí? Entonces, las semillas germinan cuando perciben amplitud térmica, y si no perciben esa amplitud térmica no germinan, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Este es otro control de dormición. Después hay cuestiones que tienen que ver con también este efecto de la cobertura, pero que, como les decía hoy, esta dormición secundaria no lo tienen todas las especies, ¿sí? No todas las semillas tienen estas dormiciones. Y algunas pueden tener una o dos, ¿sí? Y algunas no tienen ninguna. Bueno, hay semillas que como señal de cobertura del suelo utilizan las temperaturas alternadas, y otras semillas lo que utilizan es la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre debajo de un canopeo? Bueno, las plantas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de fotosíntesis, ¿sí? Las clases anteriores? ¿Qué ocurría con la luz? Las plantas absorben luz, ¿sí? Entonces, ¿y absorben luz en qué rango? Absorben luz visible, ¿sí? Desde 400 a 700 nanomoles, ¿sí? Eso implica absorber las longitudes de la onda de la luz roja, ¿sí? Después del rojo, la luz que viene es una luz que se llama rojo lejano, ¿sí? El rojo está entre, ponele, 630 y 680, ¿no? Nanómetros, ¿sí? Esto es la longitud de onda de la luz, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, vemos la luz blanca del sol, nosotros vemos entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿sí? Entonces, al rojo nosotros lo vemos, ¿sí? Pero al rojo lejano no lo vemos. El rojo lejano está, por ejemplo, entre los 730 y los 750, ¿sí? O 760, ¿sí? Bueno. La cuestión es que el rojo lejano está después de los 700. Bueno, las plantas no absorben mucho esta luz, ¿no? Más bien que la reflejan, la transmiten, pero no la absorben. En cambio, esta sí la absorben un montón, porque esta es una de las principales para la fotosíntesis, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La luz del sol tiene más o menos la misma proporción de rojo que de rojo lejano, ¿sí? El sol tiene lo mismo de rojo que de rojo lejano. Entonces, cuando llega el sol sin ser filtrado por hojas, la relación rojo-rojo lejano del sol, ¿sí? Acá la relación es muy cercana a 1, porque la cantidad de rojo y de rojo lejano que llega al sol es la misma casi, ¿sí? Es 1, 1,1 en realidad, porque hay un poquito más de rojo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la luz del sol tiene que pasar por plantas verdes? Bueno, las hojas verdes absorben el rojo. Entonces acá, rojo, va a haber mucho menos rojo que rojo lejano, ¿sí? De rojo hay mucho menos que de rojo lejano. ¿Por qué? Porque al rojo lejano no lo absorben las plantas, pero al rojo sí. Entonces, acá la relación, si uno dice, bueno, ¿cuánto rojo en proporción con el rojo lejano hay?
esto va a ser mucho menor a 1, ¿sí? 0,1, 0,5, ¿sí? Vamos a tener mucho más rojo lejano que rojo. ¿Se entiende? Bueno, Sí, igual la sí, clase que profe. viene vamos a ver algo de esto. La cuestión es que esto lo que hace es que las plantas puedan percibir, tienen fotorreceptores que perciben estas relaciones, ¿sí? Y entonces, cuando la relación es baja, pueden saber que están debajo de un canopeo, ¿sí? Y entonces, no germinan porque están abajo del canopeo, ¿sí? Sí. El que regula esto es un fotorreceptor que se llama fitocromo B, ¿sí? No lo vamos a ver ahora, la próxima lo vamos a ver mejor, pero la cuestión es que las plantas perciben a las otras a las plantas vecinas, percibiendo los cambios de luz que hay, percibiendo principalmente los cambios que hay en la relación entre la cantidad de rojo De y los rojo lejano. rojos. Sí. Bien, bien. Vamos a ver que la clase que viene, que eso tiene respuesta. Las O respuestas sea, del cambio del sombreado tienen que ver con esto, ¿sí? un fotorreceptor en la semilla. El fotorreceptor es la semilla, que también está después en toda la planta, las plantas adultas también. Todas las células de las plantas tienen este fotorreceptor, el fitocromo, ¿sí? Tienen varios fotorreceptores. El fitocromo B es el que está en esta respuesta en particular, ¿sí? Bueno, ¿y esto cómo lo descubrieron? Bueno, porque encontraron semillas que, por ejemplo, veían que cuando no había plantas arriba germinaban, que cuando había un canopeo denso arriba no germinaban, que cuando había un canopeo denso arriba y agarraban y decían, bueno, ¿ves? Acá no germinan capaz porque no hay temperaturas alternadas. ¿Qué hicieron? Fueron y les pusieron al suelo un calentador que prendían de día. Calentaban de día el suelo, de noche lo apagaban, entonces generaban artificialmente una temperatura alternada. Y seguían sin germinar. Entonces ahí fue que dijeron, bueno, estás censando otra cosa del canopeo, que no es la temperatura. Agarraron y pusieron filtros de rojo lejano, ¿sí? Esto es una solución en realidad, que se pone que absorbe el rojo lejano, y entonces lo que hacen es que la luz del sol, la planta absorbe el rojo, el filtro me absorbe el rojo lejano, y entonces acá la relación rojo lejano que me llega es parecida a la del sol, es cercana a 1. ¿Y qué veían? Que germinaban en esa situación. Entonces acá demostraron, con este tipo de experimento, por ejemplo, demostraron que las semillas están censando que están debajo de un canopeo, pero no lo hacen con las temperaturas alternadas, sino que lo hacen con la relación rojo-rojo lejano, ¿sí? Después hay otras semillas que no, que otras especies que lo que censan es la temperatura alternada, ¿sí? Estas en particular censaban con la relación rojo-rojo lejano, ¿sí? Por último, si es lo último que vemos, Romina, sí, discúlpame, sí, una cosita. sí. Entonces, cuando vos decís que las condiciones son humedad, oxígeno y temperatura, Sí. no en todas, hay en algunas No, semillas esos son los esta requerimientos cuestión. para germinar. Pero después, si están dormidas, necesitas otra cosa más para sacarlas de dormición. Son como... Es un tema de dormición, nada Sí, más. exacto. Entonces, Gracias. que perciban la relación rojo-rojo lejano alta es para sacarlas de dormición. Pero ahora, si yo las pongo así y no les doy humedad, no van a germinar. Yo les saco el rojo lejano, les pongo alto rojo lejano, pero no les doy humedad, no germinan. Y si no están en la temperatura adecuada, tampoco. Es como que la temperatura, el oxígeno y la humedad son los requerimientos para germinar. Ahora, las plantas, las semillas pueden tener esos 3 requerimientos que necesita y no germinar porque están dormidas, ¿sí? Entonces, las tengo que sacar de dormición y después darle los requerimientos, ¿se entiende? Sí. Pero los requerimientos los va a necesitar igual, ¿sí? Claro. Claro. Le doy alto rojo lejano y las saco de dormición, las despierto, pero no van a germinar hasta que tengan los requerimientos, ¿sí? El último que vemos es el que tiene algunas semillas que necesitan luz, pequeñas cantidades de luz, ¿sí?
No todas las semillas necesitan luz para germinar, pero algunas sí. Y lo que se vio, esto se vio con las malezas, ¿sí? Hay una maleza bastante común en el campo que se llama chamico, que es Datura ferox, que lo que se vio es que después de que labraban el suelo, aparecían todas, ¿sí? Y entonces, si labraban de día, aparecían las malezas, si labraban el suelo de noche no, o aparecían muy pocas, y por supuesto necesitaban humedad, ¿sí? Si la labranza la hacían con el suelo seco, no aparecían, y si lo hacían de noche con el suelo seco tampoco, ¿no? Porque el requerimiento de humedad lo siguen teniendo. Pero lo que veían era que si labraban, aparecían, y si de día aparecían un montón y de noche no. La labranza lo que hace es agarra el pan de tierra, lo da vuelta, pero vuelve a quedar en la misma posición. Ahora lo que se encontró que estas plantas, ¿sí? Estas semillas, en esa dada vuelta de la tierra, que dura unos segundos, era suficiente para que estas semillas germinen, ¿sí? Entonces, es un tipo de dormición que es controlado por una pequeña cantidad de luz, ¿sí? Estas semillas adquirieron, la labranza se hace miles de años, y de algún modo coevolucionaron estas con el hombre, ¿sí? Fueron seleccionadas de algún modo es algo que adquirió, que se seleccionó con las labranzas, y es una maleza que es súper común en el campo, ¿sí? Entonces, cuando se remueve la tierra, aparecen todas, ¿sí? Nada, también hay un fitocromo que es el encargado de esto, que es el fitocromo A, no vamos a entrar en el detalle, pero también tiene que ver con un fotorreceptor que percibe esa pequeña cantidad de luz, ¿sí? Y que es más que suficiente para que ya se dispare la germinación. Bueno, entonces lo último que vemos de dormición es que uno a veces le pone a las semillas agua suficiente, temperatura, que esté bien oxigenada, y no conseguimos que germine. ¿Por qué? Porque está dormido. Entonces, muchas veces uno no sabe si está o no está dormida. Hay distintas cosas que uno puede hacer, ¿sí? Para sacarlas de esa dormición. Una de las cosas que se puede hacer también es escarificarla, ¿sí? Porque hay una dormición que no vimos que tiene que ver con la impuesta por la cubierta, ¿sí? Que tiene que ver con que hay que romperle la cubierta mecánicamente o químicamente para que germine. Que son las semillas que naturalmente, ¿cómo se le rompe la cubierta? Bueno, naturalmente dependen de un animal que las coma, que el tracto digestivo, con las enzimas del tracto digestivo, y un poco también a veces con un poco de mecánica por comerlas, se rompe la cubierta, ¿sí? Y dependen de eso para que germinen. Bueno, uno artificialmente lo que puede hacer es, por ejemplo, lijarlas, ¿sí? Limarlas un poquitito en realidad, ¿sí? La cubierta, con cuidado, hay que limar un poquito sin llegar al embrión. Algunas son muy duras y se sacan con una Gillette, por ejemplo, pero también hay que tener mucho cuidado de no romper el embrión, ¿sí? Si rompemos el embrión la matamos. Pero esto a veces ayuda, ¿sí? Lijarlas un poquito, ponerle, como decíamos hoy, gibberelina también ayuda. Estratificar también es bastante común, ¿sí? Las que necesitan pasar el invierno, bueno, ponerlas varios días en la heladera ayuda a estratificarlas. Esto muchas veces con 10 días alcanza, ¿sí? A veces temperaturas alternadas, esto ya es menos común de hacer, pero si necesitan temperaturas alternadas, se les puede dar temperaturas alternadas. Otras necesitan luz, ¿sí? Para romper la dormición. Pero bueno, estas son estas cosas que muchas veces probablemente ustedes hicieron para germinar una semilla, tiene que ver con esto que las semillas están dormidas muchas veces, ¿sí? Y entonces estas cosas ayudan a que salgan de dormición, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, sí.